Y ya hemos llegado al tercer bloque de la fisiología y la fisiopatología en neumología, ¿vale? Y es el intercambio gaseoso, ¿vale? El intercambio gaseoso tiene tres factores principales. En primer lugar, la ventilación, de la que ya hemos hablado un poco. En segundo lugar, la difusión. Y en tercer lugar, la relación ventilación-perfusión, ¿vale? En cuanto a la ventilación, lo que tenemos que tener muy claro es la diferencia que hay entre ventilación total, que sería el volumen corriente por frecuencia respiratoria, y la ventilación alveolar, que es volumen corriente menos el volumen del espacio muerto anatómico, es decir, el de las vías respiratorias, por la frecuencia respiratoria, ¿vale? Lo segundo que tenemos que saber con respecto a la ventilación es cómo evaluarla. Bueno, pues tenemos un parámetro muy sencillo que nos va a permitir saber si el paciente hipo o hiperventila, y es la presión parcial de CO2 en una gasometría arterial, ¿vale? Si el CO2 está disminuido, el paciente está hiperventilando, y si el CO2 está aumentado, el paciente está hipoventilando, y eso siempre es así, ¿vale? Las alteraciones de la ventilación más importantes son las que afectan al sistema nervioso central, que es quien da el impulso respiratorio, las que afectan a la médula espinal y los nervios o los músculos, que son los que transmiten o ejecutan la orden, ¿vale? Y los que afectan al aparato ventilatorio, que son fundamentalmente el SAOS, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, y el EPOC, aunque el asma también de forma intermitente produciría lo mismo. El segundo factor que influye en el intercambio gaseoso es la difusión, ¿vale? La difusión hace referencia al paso de los gases desde el espacio alveolar hasta el espacio intravascular, ¿vale? Y con respecto a esto hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que el oxígeno tiene mayor dificultad que el CO2 para pasar, por lo tanto va a ser lo primero en afectarse cuando hay una alteración de la difusión. Y en segundo lugar, que generalmente produce hipoxemia con el ejercicio, ¿vale? Porque el flujo sanguíneo pasa más rápido junto al capilar y no le da tiempo a que difundan bien los gases, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta estas dos cosas, vamos a resolver muchas preguntas, ¿vale? En segundo lugar, para poder evaluar esa difusión, recurrimos a la TLCO, ¿vale? Que es una prueba que se realiza con monóxido de carbono, ¿vale? Hay una formulita que se puede reducir a una constante, ¿vale? Por la superficie entre el grosor. Es decir, hay una constante que depende de la solubilidad, del peso molecular y del gradiente de presiones a ambos lados de la membrana, ¿vale? Y luego esa constante se va a multiplicar por la superficie alveolar, ¿vale? Que es el factor más importante de la difusión, ¿vale? Y todo ello dividido entre el grosor de la membrana alveolo-capilar. Según esta fórmula, podemos deducir cuáles son las principales alteraciones en la difusión, ¿vale? Por lo tanto, van a ser principalmente enfermedades que afecten a la superficie alveolar, como en el enfisema, donde disminuye la superficie, por lo tanto hay alteración de la difusión, o enfermedades que afecten al grosor, donde principalmente tenemos las enfermedades intersticiales, ¿vale? Donde aumenta el grosor de la membrana alveolo-capilar. El tercer factor que influye en el intercambio gaseoso es la relación ventilación-perfusión. Bueno, con respecto a esto hay una cosa que hay que tener muy clara, y son las diferencias regionales de la relación ventilación-perfusión. Sabemos que las basas están mejor ventiladas y mejor perfundidas que los vértices, sin embargo estos tienen mejor relación ventilación-perfusión. Por lo tanto, la sangre va a estar más oxigenada y va a tener menos CO2 que la sangre que proviene de las basas, ¿vale? ¿Cómo podemos calcular la relación ventilación-perfusión? Bueno, pues hay una fórmula muy rara, ¿vale? Que es la diferencia alveolo-arterial de oxígeno, ¿vale? Para ello, primero hay que calcular la presión alveolar de oxígeno, que es una fórmula muy larga que hay que saberse porque han preguntado, y a esto se le resta la presión arterial de oxígeno, ¿vale? Y nos da un valor cuyas cifras normales oscilan en torno a 15 o menos, ¿vale? En el momento que tengamos una diferencia alveolo-arterial mayor de 15, sabremos que es patología pulmonar, porque afecta a la ventilación-perfusión.
¿de acuerdo? Esto es muy importante. Hay muchas preguntas que se resuelven con esto, ¿de acuerdo? Entonces, como alteraciones de la ventilación-perfusión tenemos principalmente dos. Una, donde se afecta la ventilación, esto es cuando hay colapso alveolar, por ejemplo, la atelectasia, u ocupación alveolar, por ejemplo, neumonía, que se ocupa con pus, hemorragia alveolar, que se ocupa con sangre, o edema agudo de pulmón y síndrome del distrés respiratorio agudo, que se ocupa con agua, ¿vale? Estas patologías, las patologías que condensan el pulmón, que no permiten que se ventile bien, van a producir lo que se llama el efecto shunt, ¿vale? Que se caracteriza por no corregirse con oxígeno, ¿vale? Puede mejorar, pero no se corrige, ¿de acuerdo? Y por otro lado tenemos el espacio muerto, ¿vale? Que son áreas bien ventiladas, pero mal perfundidas, ¿vale? Y el ejemplo más característico es el T. Pregunta 11 del test de segunda vuelta. Respecto a la relación ventilación-perfusión, señala la respuesta falsa. Primero, la alteración de la relación ventilación-perfusión es la causa más frecuente de hipoxemia. Sí, esa es cierta, ¿vale? Y la alteración de la difusión es la más rara, ¿vale? Eso hay que saberlo. Segundo, la sangre que recoge las venas pulmonares que proceden de los vértices tiene una presión parcial de oxígeno mayor que la que procede de las bases, porque la relación ventilación-perfusión es mayor en los vértices que en las bases. Bueno, esto también sabemos que es cierto, ¿verdad? Muy bien. Tercero, en bipedestación las bases pulmonares están mejor ventiladas y mejor perfundidas que los vértices. Esto también es verdad, ¿vale? Cuarto, una de las causas de shunt es la perfusión de unidades alveolares no ventiladas. Bueno, pues eso también sabemos que es verdad, ¿vale? Lo contrario sería el espacio muerto, ¿vale? Y 5. En condiciones normales, la media de relación ventilación-perfusión en todo el pulmón es de 1,8. Bueno, esta es la respuesta menos importante y además está mal, ¿vale? Es 0,8. Lo que pasa es que esta pregunta no sirve para repasar lo que hemos explicado ya antes. Pregunta 12. Respecto al gradiente o diferencia alveolo-arterial de oxígeno, señala la respuesta falsa. 1. Es la diferencia entre la presión parcial de oxígeno en los alveolos y la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial. Bueno, eso sabemos que es cierto. Segundo, a nivel del mar a 37 grados, con una humedad relativa del aire del 100%, se puede calcular la presión alveolar con la fórmula presión alveolar de oxígeno es igual a 150 menos la presión parcial de CO2 entre R, siendo R el cociente entre la producción de CO2 y el consumo de oxígeno. Cociente respiratorio, que en condiciones normales es de 0,8. Tercero, su valor normal varía con la edad. Hasta los 30 años, el límite superior de la normalidad es 15, como hemos dicho antes. A partir de esa edad, se deben añadir a este límite superior de la normalidad 3 milímetros de mercurio por cada década. Bueno. 4. Su valor depende del nivel de ventilación. 5. Un gradiente elevado indica necesariamente la existencia de un trastorno de la difusión y o una alteración en la relación ventilación-perfusión. Bueno, pues la respuesta falsa es la 4. ¿Y por qué? Pues porque la diferencia alveolo-arterial de oxígeno es la diferencia alveolar de oxígeno, que en cierto modo depende de la ventilación, y de la presión parcial de oxígeno, que también depende de la ventilación. Por lo tanto, como los dos factores dependen de la ventilación, al final la resta no depende de la ventilación, ¿de acuerdo? Porque los dos factores dependen por igual de la misma. Bueno, pues ya hemos visto y repasado con algunas preguntas los tres factores principales que influyen en el intercambio gaseoso, ¿vale? Que son la ventilación, que se mide con el CO2, ¿vale? La difusión, que se mide con la DLCO, y la ventilación-perfusión, que se mide con la diferencia alveolo-arterial de oxígeno, ¿vale? Ahora, para evaluar el intercambio gaseoso de forma global, necesitamos la gasometría, ¿vale? Y allí veremos la presión parcial de oxígeno, ¿vale? Que es lo que nos va a determinar cómo está el intercambio gaseoso. Si existe hipoxemia, es que hay alteración del intercambio gaseoso.
por cualquier causa, prealteración del intercambio. ¿Vale? Eso es muy importante. Para distinguir unas causas de otras, tenemos que recurrir a un esquema que es muy útil y nos va a permitir responder muchas preguntas. ¿Vale? Cuando tenemos una hipoxemia, es decir, una presión parcial de oxígeno menor de 80, lo siguiente que tenemos que mirar es la CO2. ¿Vale? Si el CO2 es mayor de 45, estará reteniendo carbónico y por lo tanto estará hipoventilando. Y esa será la causa de la hipoxemia. ¿Vale? Eso es muy importante. Si es normal o está disminuido, significa que no hay hipoventilación, sino que hay hiperventilación o que está por lo menos ventilando normal. ¿De acuerdo? Y lo siguiente que tendremos que ver es la diferencia alveolar arterial de oxígeno. ¿Vale? Si esta es normal, ¿vale? Solo tendremos una posibilidad. Si tenemos un paciente que no tiene oxígeno, ¿vale? Que no está hipoventilando y que sus pulmones funcionan bien, no tiene ninguna enfermedad, la única posibilidad que nos queda es que la hipoxemia se deba al ambiente en el que está el paciente, es decir, a una CO2, una fracción inspirada de oxígeno disminuida, por ejemplo, en las alturas. ¿Vale? Si la diferencia alveolo-arterial es alta, esto indica que tenemos patología pulmonar. ¿Vale? Entonces, el siguiente paso que habría que dar en el diagnóstico diferencial sería administrar oxígeno al paciente. Si se corrige esa hipoxemia, estaremos ante un caso de ventilación, de alteración de la ventilación perfusión tipo espacio muerto, ¿vale? O estaremos ante una alteración de la difusión, ¿vale? Y para distinguir estos dos, pues tendríamos que utilizar la BLCO, ¿vale? Y por otro lado, tenemos que si el oxígeno no es capaz de corregir esa hipoxemia, tendremos un shunt, ¿vale? Donde puede mejorar el oxígeno, ¿vale? Puede mejorar la presión parcial de oxígeno, pero en ningún caso se va a normalizar. Para entender mejor esto, vamos a hacer una serie de preguntas. En primer lugar, la pregunta número 5. Ante un paciente con la siguiente gasometría arterial respirando aire ambiente, pH de 7,39, PCO2 de 50, PO2 de 53, bicarbonato de 34 y diferencia alveolar arterial de 34, ¿en qué proceso de los siguientes pensaría usted en primer lugar, ya que es el que con más frecuencia produce alteración gasométrica descrita? Bueno, pues tenemos EPOC, crisis asmática grave, intoxicación por benzodiazepinas, cifoscoliosis y fibrosis pulmonar idiopática. Bueno, para empezar, sabemos que hay una hipoxemia, ¿vale? Hipercápnica, por lo tanto está hipoventilando, ¿de acuerdo? Hipoventilando. Entonces, ¿cuál de las siguientes enfermedades produce hipoventilación? El EPOC, una crisis asmática grave, una intoxicación por benzodiazepinas y una cifoscoliosis, ¿vale? De modo que eliminamos la pregunta número 5, que sería una alteración restrictiva, ¿vale? Una alteración de la difusión, de la relación ventilación-perfusión, pero no de la ventilación como tal, ¿vale? En segundo lugar, sabemos que hay una diferencia alveolo-arterial de oxígeno de 34. ¿Esto qué significa? Que es patología pulmonar, por lo tanto descartamos la intoxicación por benzodiazepinas y la cifoscoliosis, ¿vale? Y nos queda el EPOC y la crisis asmática grave. Bueno, ¿cómo distinguimos esto? Con el bicarbonato. Un bicarbonato de 34 está alto y esto nos indica que está compensando una acidosis respiratoria crónica, ¿vale? Porque aumenta el CO2 y el bicarbonato y entonces contrarresta el efecto del acúmulo del CO2, ¿vale? La única situación donde se produce esto es en el EPOC, ¿vale? Porque la crisis asmática grave es algo puntual y no le daría tiempo a retener bicarbonato suficiente para compensar esa acidosis respiratoria. Pregunta número 6. Usted solo conoce de un paciente la siguiente gasometría arterial respirando aire ambiente: pH de 7,29, PCO2 de 65, PO2 de 57, bicarbonato de 25 y diferencia alveolar arterial de 10. Esta información es suficiente para decidir cuál de los siguientes sería, con más probabilidad, el tratamiento de elección para dicho paciente. Bueno, en primer lugar tenemos anticolinérgicos inhalados. En segundo lugar corticoides intravenosos. En tercer lugar, beta-2 agonistas de acción corta inhalados.
En cuarto lugar, naloxona intravenosa. Y en quinto lugar, beta-2 agonistas de acción corta por vía intravenosa. Bueno, primero hay que clasificar a este paciente, ¿vale? Tenemos una acidosis respiratoria, ¿vale? Porque está afectado el CO2 es alto, ¿vale? Que se acompaña de hipoxemia. Es decir, es un paciente que está hipoventilando y eso le produce hipoxemia y acidosis, ¿vale? Además, no lo está compensando porque el bicarbonato está normal y debería estar alto. Y el último dato que tenemos es que la diferencia alveolar arterial de oxígeno es de 10, es decir, es normal. Por lo tanto, no es una alteración pulmonar, es algo extrapulmonar. Y eso cuadra perfectamente con una intoxicación por opioides, ¿vale? Y la respuesta sería la cuarta, porque el resto, si os fijáis, son tratamientos para el asma o para el EPOC, que tendrían la diferencia alveolar arterial de oxígeno alterada, es decir, alta. Pregunta número 7. Un paciente presenta hipoxemia que se normaliza con oxigenoterapia, sin hipercapnia. De las siguientes enfermedades, ¿cuál es la única que se puede justificar estos datos? Bueno, embolismo pulmonar, neumonía neumocócica extensa, miastenia gravis, cortocircuito intracardíaco derecha-izquierda y edema pulmonar cardiogénico. Bueno, la respuesta correcta es la 1, ¿vale? Y se saca también por descarte. La 2, la 4 y la 5 son causas de Shunt, por lo tanto no se corregiría con oxígeno. Y la número 3 produciría hipercapnia, y aquí habla de que no tiene hipercapnia, por lo tanto la 3 tampoco es válida, y la respuesta correcta es la 1. Pregunta número 8. Acude a su consulta a un paciente que refiere disnea de esfuerzo. Le realiza usted una gasometría arterial en reposo obteniendo los siguientes resultados: pH de 7,41, PCO2 de 42, PO2 de 83. A continuación realiza otra gasometría arterial durante la realización de un ejercicio físico intenso, obteniendo los siguientes valores: pH de 7,50, PCO2 de 30 y PO2 de 62. Indique cuál es el trastorno fisiopatológico subyacente más probable en este paciente. Bueno, pues tenemos un paciente que tiene una gasometría normal durante el reposo y que se altera con el ejercicio, produciendo hipoxemia e hipocapnia, ¿vale? Esto es una alteración de la difusión, ¿vale? Que es la respuesta número 2. Pregunta número 9. Está usted atendiendo a un varón de 14 años de edad por un cuadro de hemoptisis de 48 horas de evolución. En la analítica sanguínea destaca una hemoglobina de 9,5 y en la radiografía de tórax se observa un infiltrado alveolar difuso y bilateral. De los siguientes enunciados indique cuál no esperaría encontrar en este paciente. Primero, el DLCO del 225% de su valor teórico. Segundo, hipoxemia. Tercero, normo o hipocapnia. Cuarto, PO2 de 98 con oxigenoterapia al 24% a un flujo de 5 litros por minuto. Y quinto, presión expiratoria máxima y presión expiratoria máxima normales. Bueno, en este caso es una hemorragia alveolar difusa, porque tenemos hemoptisis con anemia y con infiltrados pulmonares, ¿vale? Estas tres cosas estas tres cosas nos hacen pensar en la hemorragia alveolar difusa, que es una de las causas de Shunt. Por lo tanto, la respuesta número 4 sería falsa, ¿vale? La presión de oxígeno podría mejorar, pero nunca se normalizaría, ¿de acuerdo? Con oxígeno mejora, pero no se normaliza. Pregunta número 10. Observe el resultado de la gasometría arterial que presenta un paciente. pH de 7,40, PCO2 de 32, PO2 de 70, bicarbonato de 20 y diferencia alveolar arterial de 9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? Primero, se trata de un paciente con hipoventilación alveolar de origen extrapulmonar. Bueno, esto es mentira, porque si tuviera hipoventilación tendría hipercapnia y no es el caso. Segundo, el paciente está respirando una mezcla de gases con FiO2 menor de 0,20. Bueno, esta la dejamos para después.
En tercer lugar, la alteración gasométrica descrita traduce una existencia de un trastorno de la difusión. No, porque un trastorno de la difusión daría una diferencia del alveolar arterial alta, y en este caso es normal. Cuarta, la causa del trastorno gasométrico hay que buscarla en una alteración de la relación ventilación-perfusión. Lo mismo, la diferencia del alveolar arterial es normal, por lo tanto la ventilación-perfusión es normal, ¿vale? Y quinto, es una gasometría normal. Mentira, porque hay hipoxemia, ¿vale? Entonces la única respuesta que cuadra es la 2. Como decíamos antes, un paciente que no tiene ninguna alteración pulmonar y que ventila bien, él coge bien el aire y sus pulmones los coge bien, lo cogen bien. Por lo tanto, la alteración tiene que estar fuera, ¿vale? Es decir, está en el aire ambiente, en la CO2, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la respuesta correcta es la 2. Pregunta número 13, que habla sobre la insuficiencia respiratoria. En relación con la insuficiencia respiratoria, señala la respuesta falsa. 1. Se define por una PO2 menor de 60 y una PCO2 mayor de 45, respirando aire ambiente. Segundo, entre los mecanismos compensadores de la hipoxemia se encuentran el aumento de la eritropoyesis, la hiperventilación y la vasodilatación sistémica. Tercero, el objetivo del tratamiento con oxigenoterapia es conseguir una PO2 superior a 80. Cuarto, cuando la insuficiencia respiratoria provoca inestabilidad hemodinámica o disminución del nivel de conciencia, está indicada la ventilación mecánica invasiva. Y quinto, la oxigenoterapia con flujo alto puede empeorar la hipoventilación en pacientes con hipercapnia crónica. Bueno, pues la respuesta falsa es la tercera, porque el objetivo es tener una PO2 mayor de 60, ¿vale? Mayor de 60, mayor de 80 sería evitar la hipoxemia, ¿vale? La cuarta pregunta y la quinta pregunta son muy importantes, ¿vale? La cuarta pregunta porque es ventilación mecánica invasiva, ¿vale? Entonces, siempre que hay una alteración hemodinámica o del nivel de conciencia, ¿vale? Hay que dar ventilación mecánica. Eso es muy importante, ¿vale? Y por otro lado, tenemos que saber que la oxigenoterapia a alto flujo puede provocar hipoventilación en pacientes que retienen CO2 de forma crónica. ¿Por qué? Porque en una persona sana, en una persona cualquiera, el CO2 es el principal estímulo de la ventilación, ¿vale? Pero en una persona que retiene carbónico de forma crónica, ¿vale? El CO2 deja de estimular la ventilación y pasa a ser el oxígeno el principal estímulo, ¿vale? Por lo tanto, si le ponemos mucho oxígeno, se corrige su hipoxemia y deja de ventilar, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con los EPOC crónicos y el flujo y la CO2 que se le ponen de oxígeno. Bueno, dentro de la fisiología y fisiopatología hay otro tema muy importante a tener en cuenta, y es el tema de la hipoxia. La hipoxia es cualquier alteración orgánica que produce un déficit del aporte de oxígeno a los tejidos o un déficit del aprovechamiento de estos, ¿vale? Del aprovechamiento de oxígeno de los tejidos, ¿vale? Entonces, por un lado, si falla el aporte, puede ser porque falla el oxígeno que estamos inhalando, ¿vale? O que falle la captación de oxígeno por parte del aparato ventilatorio, ¿vale? Y estas dos cosas se traducirían en una presión parcial de oxígeno disminuida, es decir, la hipoxemia, ¿vale? Todas las causas que hemos visto antes, ¿vale? Por otro lado, la hipoxia anémica, ¿vale? Que afectaría a la concentración de hemoglobina o a la saturación de la misma, y esto disminuiría el contenido de oxígeno unido a hemoglobina, ¿vale? Y en tercer lugar, una alteración del gasto cardíaco, ¿vale? Porque la sangre tendría un contenido de oxígeno normal, pero no llegaría bien a los tejidos, y eso causaría una hipoxia circulatoria, ¿vale? Y luego ya, el cuarto tipo de hipoxia es la hipoxia disóxica o citotóxica, ¿vale? Donde el aporte es adecuado, pero los tejidos no pueden captar ese oxígeno, ¿vale? Y el ejemplo más típico es la intoxicación por cianuro, ¿vale? Para evaluar la hipoxia necesitamos la gasometría y la pulsioximetría. Con la gasometría tendríamos la presión parcial de oxígeno y con la pulsioximetría la saturación de la hemoglobina, ¿vale? Es muy importante conocer la equivalencia entre presión parcial de oxígeno y saturación de hemoglobina, ¿vale? Entonces, tenemos que
la saturación de hemoglobina del 90% equivale a una presión parcial de oxígeno de 60, ¿vale? Y este límite es muy importante porque a partir de aquí, en la curva de disociación de la hemoglobina, la pendiente es muy pronunciada. Por lo tanto, pequeños cambios en la saturación, ¿vale? O pequeños cambios en la presión parcial de oxígeno van a conllevar grandes cambios en el otro parámetro, ¿vale? Por lo tanto, por debajo de 90 va a haber una hipoxemia cada vez más marcada y con hipoxemias menores de 60% la saturación de la hemoglobina cae en picado, ¿de acuerdo? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Y luego hay otra cosa que también es muy importante conocer con respecto a la pulsioximetría, y es que la hipoxia anémica, uno de los tipos es la intoxicación por monóxido de carbono, ¿vale? Porque esto afectaría a la saturación de la hemoglobina. El problema es que la pulsioximetría que se mide en el dedo no diferencia entre hemoglobina saturada con oxígeno y hemoglobina saturada con CO, con monóxido de carbono. Por lo tanto, la pulsioximetría sería normal, pero la saturación real que se mide en la gasometría estaría disminuida. En este cuadro podemos ver las diferentes causas de hipoxia y los parámetros que nos ayudan a reconocer los diferentes tipos, ¿vale? Entonces, tenemos que la hipoxia hipoxémica es aquella que se produce por una presión parcial de oxígeno disminuida. La hipoxia anémica es por una disminución del oxígeno unido a hemoglobina, bien sea por falta de hemoglobina o por disminución de la saturación, ¿vale? La circulatoria es una afectación del gasto cardíaco, ¿vale? No hay la presión arterial suficiente, entonces esa hipoperfusión produce hipoxia, ¿vale? Y por último la disóxica, ¿vale? Donde el aporte de oxígeno es normal, pero las células no lo pueden utilizar, ¿vale? Y eso se refleja en la diferencia arteriovenosa de oxígeno, que está disminuida. ¿Por qué? Porque las células no extraen y lo que hay y la cantidad de oxígeno en la arteria y en la vena no difiere, ¿vale? Entonces, con este cuadro podemos distinguir las 4 causas de hipoxia. Pregunta número 3. Respecto a la intoxicación por monóxido de carbono, CO, señala la respuesta falsa. Primero, la saturación de la oximoglobina medida por pulsioximetría suele ser normal. Bueno, eso es verdad por lo que hemos explicado antes, ¿verdad? Porque la pulsioximetría no permite diferenciar la hemoglobina saturada con oxígeno de la hemoglobina saturada con CO, ¿vale? Segundo, no es típico que pulse con hipoxemia. Bueno, pues esto también es verdad, porque la hipoxemia es disminución de la presión parcial de oxígeno en la sangre, ¿vale? Si nos intoxicamos con monóxido de carbono, esto no evita que el oxígeno que existe en nuestros alvéolos pase a la sangre y permanezca difundido, ¿vale? El problema va a ser que pase a la hemoglobina, que se una a ella, ¿vale? Pero el oxígeno disuelto en sangre es normal. Tercero, el contenido total de oxígeno en la sangre suele ser normal. Aquí es donde está el fallo, ¿vale? Como decíamos, la presión parcial de oxígeno es normal, el oxígeno disuelto no se afecta, pero el oxígeno unido a hemoglobina sí. Por lo tanto, esta es la respuesta falsa, ¿vale? En la respuesta número 4 dice que existe hipoxia. Es verdad, es una hipoxia anémica, ¿vale? Y quinto, en las intoxicaciones graves, uno de los signos típicos es la coloración rojo cereza de la piel. Pues sí, es una de las pocas causas de hipoxia que cursa con coloración rojiza de la piel y no con cianosis.